Vamos a dibujar una mesa cabriolet con el programa AutoCAD. Cogemos, escribimos polilínea o venimos a este icono y marcamos, por ejemplo, el punto inicial. Ahora hacemos un arco a Enter. Entonces vamos a coger, por ejemplo, la dirección, escribo D, Enter, y marco entonces este punto y marco ahora este punto. Ahora hago aquí el arco entrante y ahora hago aquí este. Ahora hago aquí un arco más pequeño, vengo por aquí, ahora voy abriendo la curva y ahora voy a terminar aquí. Ahora hago un rectángulo que venga, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, y ahora recorto la figura, RR, Enter, pincho en la referencia, Enter, y pincho en este trozo y este, y ahora hago una línea, vengo desde este punto hasta este, y ahora hago otra línea y vengo de este punto a este, Enter. Por último me acerco y recorto ese saliente, RR, Enter, pincho en la referencia del recorte, Enter, y pincho en este trozo, con lo cual tengo ya ahí lo que me va a servir de perfil. Desplazo de Enter, cojo esto, desplazo de Enter. Bueno, una vez que tengo esto, entonces voy a convertirlo, como son entidades independientes, son 4 partes, lo voy a convertir en una sola escribiendo editar polilínea, edit pol, o bien PE, que es polilínea edición. Designar, entonces pincho en ella, ¿lo quiere transformar en una? Sí. Y ahora pongo J de juntar, Enter, y designo todos los objetos. Con lo cual ahora ya es una entidad. Le doy a salir. Como vemos es un solo objeto. Ahora le doy la altura de extrusión para convertirlo en 3D. Antes de nada copio la forma plana por si tengo que volver a utilizarla. Ahí la tengo. Y ahora voy a ponerme en 3 dimensiones. Me voy a poner, por ejemplo, en axonometría. Dibujo para tener la referencia de los ejes cartesianos. Por ejemplo, un prisma. Entonces vengo aquí, cojo una esquina, cojo la otra. A ver, estamos con cilindro, cojo el prisma. Aquí tengo la referencia de los ángulos de 90. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, en la figura esta, girarla. Entonces, gira 3D, gira 3D, es el comando que gira en el espacio. Designa objetos, Enter. 2 puntos, voy a poner, por ejemplo, el eje Y. Eje Y de rotación. Y Enter. Punto en el eje Y y ángulo de rotación 90.
Bueno, ya tengo las dos direcciones y ahora la intersección de las dos direcciones me provocará lo que estoy buscando. Vamos a ver si es cierto. Entonces, copio las dos. Para tener las dos planas, las formas planas, y escribo extrusión EXT. También es el alias, lo puedo sustituir por extrusión, designe objeto este, enter, y voy a poner, por ejemplo, esta distancia. Más vale de más que de menos. Voy a cambiarle el color, lo voy a poner en rojo y lo podemos ver en volumen. Y voy a hacer lo mismo con esto. Escribo EXT, enter, pincho en el objeto enter y le doy también la altura. Voy a darle el mismo color, entonces pincho en el objeto y cojo el color rojo. Ahora lo pongo en modo alámbrico otra vez y voy a colocar una figura sobre otra, entonces desplazo de enter, cojo aquí la figura, cojo por ejemplo el punto medio y lo coloco aquí en el punto medio. Le doy a guardar. Guardar como. Escribo la orden. Bueno, pongo el nombre Cabriolet. Y ahora, para quedarme con las dos piezas independientes, lo que voy a hacer es otra vez copiarlas. Entonces pincho en los dos objetos, desplazo y calculo la intersección de ambos. Escribo INT o pincho aquí o escribo intersección. Entonces designar objetos, estos dos, enter. Bueno, y ahí tengo ya el objeto que estaba buscando. Lo pongo en modo alámbrico y ese es el objeto que hemos calculado la intersección. Bueno, hemos calculado, lo ha hecho el ordenador en las dos direcciones, ¿no? Bueno, una vez que tengo esto, lo coloco vertical para trabajar como si realmente estuviera ya haciéndolo en la realidad. Entonces copio la figura, escribo CP o copia o pincho en ese icono y ahora voy a girarlo. Entonces vuelvo a escribir gira 3D, enter, vengo al objeto enter, eje de rotación es el eje X según veo aquí en los ejes cartesianos, marco un punto cualquiera del eje X y giro, supongo que será menos 90, pero puede ser 90. Bueno, pues será 90. Bueno, pues ahora sería lo mismo girar 180. Entonces, botón derecho, repetir gira 3D, pincho en el objeto enter, eje de rotación es el eje X, enter, pincho aquí y escribo 180. Bueno, pues ya tengo ahí la figura y le doy a guardar. Ahora vengo aquí y lo veo bajo otra posición más favorable. Aquí, por ejemplo, está bien. Una vez ya que lo he movido con la órbita, puedo escribir 3DO para mover. Entonces me acerco y veo el objeto ya tal y como ha quedado. Voy a pegar en el Paint y coloco aquí ya la primera perspectiva sonométrica de la pieza. Busco otra vista de la misma para tener mejor información de su volumen
entonces la giro sin cambiar el tamaño y la veo bajo otra posición, pues por ejemplo así. Ahora la pongo más en posición vertical y ahí tengo otra vista que puedo anexar a la anterior. Vemos la imagen más pequeña para optimizar el encuadre. Vuelvo a pegar la nueva vista y tengo ahí ya la forma de construcción en AutoCAD. Como vemos, bastante diferente de la otra versión del dibujo de Cabriolet en Autodesk Inventor. Aquí trabajamos con fragmentos, mientras que allá vamos trabajando en una pieza. Bueno, y una vez que tengo esto, ahora vamos a hacer el resto. Bueno, una vez que tengo esto, vamos entonces a darle aquí a extruir este fragmento. Entonces hago un rectángulo, voy a coger otro color para diferenciar. Vengo aquí, color por ejemplo verde, y cojo un rectángulo que venga desde este punto final hasta este punto de aquí. Me acerco y selecciono el punto final. A ver si tengo aquí en referencia todos los parámetros seleccionados. Aceptar y escojo entonces aquí el final. Una vez que tengo ese rectángulo, pues lo extruyo. Botón derecho, entrada reciente, extrusión. Selecciono el rectángulo, enter, y le doy la altura que quiera. Pues por ejemplo esta. Bueno, ya tengo aquí la referencia y ahora voy a hacer a partir de aquí una polilínea. Entonces escribo, me pongo en planta, y cojo la referencia esta, por ejemplo de este rectángulo, el que viene pues desde aquí por ejemplo hasta aquí. Y ahora voy a hacer la polilínea PL, enter, punto inicial. Ahora paso a arco A, enter. Entonces marco dirección de enter, cojo este punto y hago esta dirección. Y ahora hago esta dirección. Bueno, ya tengo un arco que se puede decir que entra prácticamente ortogonal, y luego tengo este. Entonces lo que voy a hacer es copio esa curva y la coloco aquí. Ahora hago la simétrica, escribo SI o pincho en este icono y designo objetos, este, enter, y eje de
rotación, pongo F8 para hacer un eje ortogonal siguiendo la dirección del eje Y, y ya tengo esta forma que va a ser la forma de la mesa. Bueno, una vez que tengo esto, pues hago otra vez la simétrica, cojo la referencia, por ejemplo, de este eje, dibujo el eje con la orden línea, y ahora escribo sí, enter, designo estos dos objetos, enter, y eje de simetría este, y no borrar los objetos. Bueno, desplazo estos tres elementos para que no se me solapen con las figuras anteriores y los coloco, por ejemplo, aquí. Tengo ya esto, y ahora por último voy a copiar uno de estos y lo voy a escalar a 2/3. Entonces copio, designo objetos este, lo traigo aquí, escribo ES, que es escala, ES, enter, pincho en los dos objetos este, enter, punto de base uno cualquiera, desde donde se hace la homotecia, y factor de escala voy a poner, por ejemplo, 0,6.6, más o menos 2/3. Bueno, pues ya tengo esto, que será para el lateral, le doy a gira, lo giro 90 grados, cojo un punto y ahí lo tengo ya girado 90. Con lo cual lo voy a colocar ahí al final, desplazo el objeto y cojo el punto final ahí y lo coloco exactamente aquí. Me acerco para ver si atiné en el punto final, parece que sí. Y ahora desplazo estos dos también ahí el punto final, y esta va a ser la forma de la mesa. Entonces cojo aquí el punto final y lo coloco aquí. Por último, hago la simétrica respecto a una vertical, escribo SI, entonces designar objetos estos dos, enter, primer punto del eje y segundo punto, y ya tengo ahí la simétrica. Y no borrar objetos, elimino este eje y desplazo la línea, le doy a desplazar, escribo D o desplaza, o bien pincho en los dos y cojo esta esquina y la coloco aquí. Bueno, pues esta es la forma de la mesa que encajaremos en la pata, poniendo ahí también en cada esquina pues una pata. Bueno, por último elimino esto y ahora escribo PE, designar una polilínea, por ejemplo esta, enter, escribo PE, enter, designar polilínea, por ejemplo esta, y ahora escribo J de juntar, J, enter, designar objetos, designo los 8, enter, y ahora le doy a salir y como vemos ya es un solo objeto, entonces le doy extrusión, escribo antes de nada la copio, CP, enter, pincho en ella, tengo ahí la forma plana por si la necesito, y ahora extruyo, XT, enter, pincho en el objeto, enter, y vamos a darle altura. Bueno, antes de nada, para verlo mejor, vamos a ponerlo en axonometría y aquí veremos mejor la altura que le damos.
como no estamos trabajando con medidas, escribo xt, enter, designar objetos para extruir, enter, y ahora le doy la altura. Ahora hemos hecho una línea de esquina a esquina y hemos hecho una copia y, según vemos ahí en modo alámbrico, hemos colocado en esa esquina la posición del objeto. Si hacemos, por ejemplo, otra línea que venga también de vértice a vértice, entonces pincho en la línea, pincho en el comando línea y vengo de esta esquina, cojo aquí esta esquina y vengo a la otra esquina, con la rueda me muevo, hago el zoom y me acerco hasta este punto. Para ser preciso, tengo que acercarme y coger este punto. Vale, una vez ya que tengo el centro de la mesa, puedo hacer los dos ejes. Entonces hago una línea que siga la dirección del eje Y, ya que tengo el orto, F8, y la dirección del eje X. Con lo cual ya solo tengo que hacer la simétrica de esta. Entonces escribo SI, enter, pincho en estos dos objetos. A ver, voy a eliminar esto, si no. Entonces escribo SI, enter, designar objetos, me cuido de no pinchar en la mesa, enter, y eje de simetría pues es este, y borrar objetos no. Ahí tengo la otra pata. Verifico si la colocación de las mismas es la adecuada, parece que sí, y por último hago la simétrica de las dos patas respecto al otro eje. Entonces escribo SI, enter, designo objetos, enter, y eje de rotación definido por estos dos puntos. ¿Borrar objetos? No. Hago la simetría ahora respecto a este eje, verifico que ese es un eje meridiano de la mesa, me coloco de manera que pueda seleccionar bien los dos objetos y el eje. A ver, me pongo así, ahí está, las dos más o menos sobre una horizontal. Entonces escribo SI, hago la simetría, SI, enter, pincho en los cuatro objetos, enter, primer punto del eje y segundo punto del eje este, y borrar objetos no, con lo cual ya tengo todos los elementos, ¿no? Me coloco en asonometría y ahí vemos ya la mesa con todos sus elementos. Ahí la tengo. En algunos comandos, en algunos programas como 3D Studio Max o Autodesk Inventor, suaviza esto con la orden de empalme. En el programa AutoCAD le cuesta bastante y a lo mejor es capaz de hacer un empalme, pero no más. Entonces habría que hacerlos a mano, o sea, habría que hacer, en vez de una polilínea cuadrada, para convertirlo en un rectángulo
extruido, como es los bloques estos prismas verdes, habría que ir haciendo con polilínea las formas con curvas, porque si venimos a empalme vamos a hacer solo esta arista, que no le debería costar. Entonces escribo MP, que es empalme, enter, designo esta línea radio de empalme, voy a poner 3, enter, y designar la arista. Bueno, hizo ahí el redondeo 3. Como vemos, es un redondeo algo pequeño. Lo normal es que lo hiciera por aquí. Le damos a destruir la operación y vamos a darle, por ejemplo, 6. Botón derecho, entrada reciente, escribo empalme, me acerco, pincho en esta arista, radio de empalme 6, y designar la arista esa. Bueno, pues como vemos, ahí hizo la forma curva, y lo normal es que lo pudiera hacer en esto, aunque ya digo que da problemas. Entonces se puede intentar MP, pero no lo va a hacer. Entonces designé el primero, pincho en el objeto, radio de empalme 6, y designe una arista, voy a poner esta. A ver si me permite seleccionar 2, 3 y la última. Bueno, pues pudo hacer también sin problema. Luego habrá que cambiarle el color. Entonces primero debimos hacer esto y luego debimos hacer las simetrías de todas estas. Recordamos que al darle un mayor empalme llega a convertir esto en superficie de revolución. Pero bueno, ya digo que porque el empalme era pequeño, si no, no lo hubiera hecho. Entonces le damos a guardar, y en vez de hacer un empalme para todas, es mejor hacer otra vez las simétricas. Repetir la operación. Si tenemos ahí los ejes y tenemos la referencia de la que cogimos, entonces elimino estos objetos, elimino este objeto y hago las simétricas, que es más cómodo. Pincho en este de atrás que no se ve y hago la simétrica de estos objetos, y primer punto y segundo punto, y borrar objetos no. A ver, cogió mal, cogemos otro punto, vamos a hacer entonces la simetría. Escribimos SI, enter, designamos objetos, estos, enter, y eje de simetría, vamos a poner este punto y este punto, y borrar objetos no. Ahí tenemos ya esas patas. Bueno, por último volvemos a hacer otra simetría, SI, enter,
y seleccionamos los 4 objetos, enter, y cogemos este eje. Y borrar objetos no, con lo cual ya tenemos todos los elementos. Bueno, pues tenemos ya la mesa con todos los elementos. Vamos a convertirla en una sola pieza. Conviene dejar esta por si hay que trabajar con los trozos. Entonces, una vez ya que tenemos esto completo, lo convertimos en un solo objeto, enter, quitamos el F8 y desplazamos en la dirección que queramos. Bueno, una vez que tenemos la copia, eliminamos también los ejes y nos acercamos a la mesa definitiva y la vamos a convertir en un solo objeto y darle un solo color. Entonces escribimos unión o uni o pinchamos en este icono y le damos a enter y ya tenemos ahí el objeto sólido, que es, como vemos, al pinchar en él, una sola pieza y por tanto podemos darle un mismo color. Ahí lo tenemos ya. Bueno, pues esa es ya la mesa definitiva. La giramos para verla bajo otra perspectiva y variamos también la posición, girándola un poco para ver esta un poco mejor. Entonces nos acercamos y ya tenemos ahí otra sonometría de la pieza. Entonces, una vez ya que tenemos esto, vamos a ver si también permite hacer un empalme de la arista superior. Entonces escribimos MP, enter, pinchamos aquí en esta línea, empalme 2. Bueno, ahí no permitió. Bueno, tenemos esta vista y vamos a pegarla. Control C, copiar imagen, pegamos aquí el detalle para la mesa y la colocamos aquí. Ya tenemos entonces 3 vistas y por último hacemos las vistas en sistema diédrico para que quede más claro cómo es en realidad la mesa. Entonces nos colocamos en planta, nos acercamos con la rueda del ratón, eliminamos esta línea, esta otra, el eje, bueno, ya tenemos ahí la vista en planta y ahora la copiamos y la giramos en 3 dimensiones para obtener el alzado. Pinchamos en el objeto, lo copiamos con el modo orto y ahora escribimos gira 3D, enter, designamos objeto, este, enter, eje de rotación, el eje X punto,
punto, por ejemplo este, y ángulo de rotación menos 90. Bueno, pues ya tenemos ahí las dos vistas. Desplazamos la superior, la vista en alzado de Enter y la acercamos para tener la planta y alzado próximos. Ahora nos acercamos y copiamos la imagen y la pegamos ahí. Bueno, es un dibujo hecho en plan boceto. Lógicamente, quien quiera hacer esto bien tendrá que detenerse y hacer las curvas bien y hacer todo con precisión máxime si luego la quiere construir. Lo hemos hecho así. Vamos por último a desplazar esto y colocar esto mejor debajo. Entonces ponemos esto aquí y ponemos esta vista aquí. Por último cogemos el mismo color y hacemos también la línea de tierra. Nos acercamos, ver, zoom, 100 y eliminamos aquí pues este fragmento y este. Y ahora cogemos otro rectángulo y quitamos este trozo. Bueno, pues tenemos ya ahí la línea de tierra que nos dice que eso es la plantilla alzado de la figura y lo vemos al 50%. Y bueno, ese sería el resultado final. Ver, zoom. Vamos a subir esto un poco y bajar esto un poco de manera que podamos aprovechar al máximo el espacio. Entonces también subimos la mesa, por ejemplo, hasta aquí. Bueno, pues aquí la tenemos, como hemos planta y alzado, perspectiva sonométrica, y estaría ya completa. Parece que a la mesa le falta aquí un travesaño y se lo vamos a hacer, lo mismo por aquí. Por eso se ve esto como muy delgado, cuando en esta parte debería tener una zona parecida a esta. Entonces lo que hacemos es coger el tablero superior, que por suerte todavía lo tenemos aquí, copiamos. Lo habíamos copiado en dos partes porque le habíamos dado un tamaño muy pequeño de 7 unidades. Y ahora vamos a darle, incluso podemos coger la forma plana que tenemos aquí, copiarla, mejor trabajar sobre la plana y escalarla para adecuarla a la parte de abajo de la pieza.
Entonces nos acercamos con el zoom ventana, venimos aquí, podemos escribir Z enter, V enter, que es lo mismo. Y ahora esto vamos a extruir. Entonces escribimos ext enter, designar objetos para extruir y altura vamos a darle, por ejemplo, a ver, nos acercamos para ser más precisos, podríamos darle, por ejemplo, tamaño, por ejemplo, 30. Bueno, creo que está algo pequeño, entonces copiamos cp, designamos, cogemos esta esquina y la ponemos aquí encima y ahora unimos ambas piezas, escribimos uni, enter, seleccionamos las dos, enter, y ya están hechas una sola pieza. Ahora esto lo escalamos, entonces escribimos es, enter, designar objetos, enter, punto para la escala de donde va a variar el tamaño, centro de la homotecia, y ponemos factor de escala 7 octavos. Bueno, vamos a ver si 7 octavos es suficiente para poder colocarlo ahí. Y como vemos, aquí hemos perdido la referencia de los ejes, entonces tendremos que hacerla sobre esta que contiene los ejes. Entonces la copiamos íntegra con los ejes, la colocamos, por ejemplo, aquí. Como lo mueve en el sentido orto, quitamos el orto y vamos a ponerla aquí. Y ahora habrá que centrarla. A ver qué pasó con esa pata. Ahí tuvo un fallo en la copia. Vamos a control Z y repetimos la copia. Copiar, designamos esto, enter, y quitamos el F8 y ahora lo ponemos aquí. Entonces, para colocar este fragmento debajo, recordamos que AutoCAD hace tiempo que hace copia múltiple, por lo tanto debemos dar a enter para que nos siga haciendo copias. Entonces basta con hacer una línea, el enter, y hacemos la línea que viene de esquina a esquina. Le damos otro color para verla mejor. Color, por ejemplo, negro. Bueno, quería poner negro lo de arriba, le pinché al revés. Bueno, entonces simplemente ahora lo ponemos en modo alámbrico y desplazamos de enter y vemos a ver el tamaño con el que queda. Esto va a venir desde el punto central aquí al punto central de aquí. Vamos a ver si ha quedado centrado, si lo colocamos bien. No, lo colocamos mal. Repetimos. Verificamos que ese es el punto central, entonces desplazamos de enter. Cogemos el objeto, cogemos el punto central y venimos aquí al punto central de la mesa. Ahora parece que está bien colocado. Vamos a verlo en planta. Sí, ahora la tenemos perfectamente centrada. Sí. Y esto se parece a lo de arriba. De hecho es proporcional, ¿no? Y como es un rectángulo, pues vemos que lo que sí hay diferencia entre esta distancia y esta, o sea, no hay equidistancia. Pero bueno, es igual, es proporcional, con lo cual nos vale. O sea que no desentona, nadie se va a poder poner a medir esto.
Bueno, una vez ya que lo tenemos centrado, lo vemos en otra perspectiva. Le damos a guardar, archivo, guardar, y lo que vamos a hacer es verlo bajo otra perspectiva. Antes de nada lo copiamos, lo convertimos en una entidad, lo ponemos sólido y ahora le damos a copiar. Cogemos todo esto y aquí lo tenemos ya copiado. Vamos a quitar esas dos líneas, esta y esta, y ahora vamos a unir los sólidos que lo conforman. Entonces escribimos uni o pinchamos en ese icono y ya es una sola entidad. Bueno, y una vez ya que tenemos la única entidad, ahora le damos un color. Entonces vamos a coger y vamos a darle, por ejemplo, color verde. Bueno, vamos a escape, pinchamos nuevamente en el objeto, le damos otro color, azul o por ejemplo verde. Bueno, y ya la tenemos aquí, nos acercamos, ahora ya aparece una mesa más acorde a la forma real de una mesa, ¿no? Le damos a guardar, la giramos ligeramente y ahí tenemos ya el detalle. Incluso como queda más bajo que lo otro, lo normal es que estuviera más alto. Entonces vamos a subirlo ligeramente o que quede a la misma distancia, a la misma altura, quiero decir. Entonces lo que hacemos es acercarnos. Lo que pasa que ahora no podemos subirlo porque lo convertimos en un solo objeto. Entonces tendríamos que cortar esa pieza y sería complicado porque al lado tiene las patas y al ser un solo objeto, entonces no nos queda otro remedio que hacerlo otra vez en esta. La copiamos, la traemos aquí, copiar la figura, designar objetos, esto, y la traemos aquí. Bueno, ya la tenemos copiada. Y ahora nos acercamos y desplazamos el bloque que colocamos debajo. Entonces le damos a desplazar. O más bien, si lo desplazamos no tenemos una buena referencia. Vamos a cortarla mejor. Entonces escribimos CO, Enter. Entonces precise un punto en el plano. Vamos a cortarla, CO, Enter. Designamos objeto este, Enter. Plano XY, Enter. Y punto en el plano XY vamos a coger esta esquina. O incluso podemos cogerlo, creo que quedará más estético, más arriba, este. ¿Y mantener ambos lados? Sí. Bueno, pues ya lo cortó por ahí, con lo cual eliminamos el trozo de abajo y ahora esto queda algo más arriba que eso, que es lo que queríamos. Y ahora ya la tenemos completa. Incluso la mesa como queda, podemos coger este bloque de arriba y escalarlo un poco más, o estos dos, porque
la mesa tiene poco saliente respecto a las patas, ¿no? Entonces podríamos pues darle más altura e incluso darle mayor tamaño. Entonces vamos a hacer la forma plana mejor. Entonces copiamos este fragmento que tenemos aquí, lo ponemos al lado. Vale, y ahora lo escalamos, ponemos en el encuadre las dos formas, escalar ES, Enter, este objeto Enter, y factor de escala punto base, uno cualquiera este, y factor de escala vamos a poner 1.3. Bueno, pues ese es el tamaño. Ahora lo extruimos, EXT, Enter, designar objetos, este, Enter, y tamaño de extrusión vamos a poner 20. Bueno, pues este es el bloque de la mesa que tendremos que centrar ahí arriba. Vemos a ver si es muy grande. Puede que sea algo grande para la mesa. Entonces podríamos volver a escalarlo. Escalar, ES, Enter, pinchamos, punto y factor de escala, punto 9. Bueno, ahora ya se adecua más a lo que buscamos. Y por último vamos a unir las dos piezas. Copiamos las dos. Aquí las tenemos. Le damos a guardar, ya que esto se puede colgar en cualquier momento. Nos acercamos, lo ponemos en modo alámbrico. Y hacemos una línea, vamos a cogerla en color negro, que venga también de esquina a esquina. Entonces cogemos esta esquina y venimos aquí y cogemos la otra esquina. Vale, hacemos lo mismo sobre la parte superior de esta mesa. Entonces cogemos también una línea que venga de esquina a esquina. Nos acercamos, cogemos aquí esta línea y ahora nos acercamos aquí. Con la rueda del ratón hacemos el zoom desplazamiento. Bueno, y ahora ya solo hay que montar una sobre otra. Podemos incluso quitar todo esto para que no se preste a confusión. Entonces desplazamos de Enter, cogemos el objeto Enter, punto de referencia, el punto central, lo traemos a ese punto central y ya tenemos ahí la mesa al completo. Bueno, la vemos ahí ya en su totalidad. Bueno, y esa sería la mesa. Le vamos a salir. Vamos a poner esto de otro color. Bueno. Bueno, pues ya tenemos la mesa completa y ahora podemos convertirla en un solo objeto. Le damos a guardar. Lo giramos.
vemos bajo otra perspectiva. Lógicamente no debería ser maciza, deberíamos agujerearla para que fuera más real, pero bueno, podemos venir aquí a hacer un prisma por debajo y practicar un hueco interno. Entonces hacer, por ejemplo, un rectángulo que venga desde, vamos a poner desde esta esquina hasta aquí. No tenemos una buena referencia para los ejes, entonces habría que hacerlo con polilínea. Bueno, pues tenemos ya la mesa y vamos a convertirla en un solo objeto. Entonces la copiamos, escribimos la orden uni, nos acercamos, la giramos, obtenemos una vista más cercana de la misma y por último vamos a convertirla en una pieza. Entonces escribimos unión o uni, que es el alias, o bien pinchamos en ese icono si lo tenemos en una versión antigua y lo convertimos en una pieza. Ahora ya es un objeto y pincho en una esquina y detecta todo y le vamos a dar otro color, magenta por ejemplo. Bueno, pues ya tenemos ahí la mesa y vamos a también, aparte, ahí se ve los cambios de curvatura de las superficies, lo cual da buena definición de los volúmenes que contempla. Ahí tenemos la mesa y la vamos a copiar. La pegamos en un archivo Paint y tenemos ya una perspectiva de la misma, una perspectiva axonométrica. Bueno, vamos por último a marcar. Vamos a obtener la planta y alzado. Entonces cogemos la figura, nos acercamos y quitamos, la copiamos y la giramos en 3 dimensiones. Entonces escribo la orden gira 3D, gira, bueno, antes de nada la desplazo, la copio, CP Enter, la copio con el modo orto para que se mueva según la vertical. A ver. Bueno, y una vez que la he copiado, la desplazo un poco más hacia arriba y ahora la giro en 3D. Ahora es cuando escribo gira 3D Enter, pincho en el objeto Enter, eje de rotación es el eje X, punto del eje rotación -90.
Bueno, pues ya tenemos ahí las dos vistas, planta y alzado. Y lo que hago es desplazarla todavía más para acercarla y tener ahí ya las dos vistas de un tamaño mayor, con lo cual me acerco y ahí lo tendríamos, ¿no? Me acerco todavía más y copio esta figura. Entonces vengo aquí, ver, zoom al 50% y coloco ahí la planta y el alzado. Bueno, pues tenemos las dos vistas, tenemos en sistema diédrico, tenemos una perspectiva que está algo grande para esas vistas. Entonces puedo coger la perspectiva algo menor para que sea conforme a lo que tenemos ahí, girarla a ver. Como le cuesta moverse al programa porque tiene activo el programa de grabación, vamos a mover solo una mesa, no las dos vistas, y nos acercamos hasta le cuesta copiarlo. Bueno, eliminamos las dos, si no es que no arrancamos. Eliminamos esta línea interna para marcar el centro y giramos la mesa en una vista que se entienda algo más. Esto debería hacerlo en tiempo real, pero ya digo que le cuesta. Le damos a salir. Nos acercamos un poco. Y vamos a ver si nos permite moverla sin gran esfuerzo. Ahí tenemos entonces ya la asonometría de la mesa. Aquí está en una posición adecuada. Bueno, pues vamos a pegar esto, copiar y venimos aquí, control V. Ahora queda algo pequeña. Vamos a colocar esto aquí. Entonces nos acercamos un poco.
y la giramos ligeramente. La copiamos y pegamos esta vista. Bueno, pues ya tenemos una perspectiva asonométrica y tenemos las dos vistas, y vamos a poner otra perspectiva asonométrica isométrica. Pues nos acercamos y tenemos una asonometría isométrica. Vamos a acercarnos algo más. Bueno, pues ese es el objeto, ver, zoom, 100. Dibujamos, por ejemplo, la parte superior en otro color y vamos a poner también esto. Bueno, esto no detecta todos los colores, entonces dejamos esto como está, y para diferenciar solo ponemos la parte superior en ese color. Y ahora vamos a poner la línea de tierra. Entonces dibujamos también aquí este segmento. Dibujamos este segmento aquí y eliminamos esto. Y recortamos esto. Bueno, pues ahí tenemos ya la mesa al final, como quedaría dibujada con AutoCAD.